Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy les quería comentar un poquito sobre los materiales que vamos a utilizar en nuestro taller, en nuestro aula taller. Eh, Vamos a arrancar con los tubos estructurales laminados. Tubos quiere decir que son huecos, no son macizos. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el caño cuadrado o tubos estructurales cuadrados. Tubos o caños sería el mismo caso. Cuadrados. De hecho, al ser cuadrados, vamos a tener las medidas. Acá se los dibujo de vuelta. Es un cuadrado que va a tener lados iguales. ¿No es cierto? Lados iguales. Y ese caño, al ser laminado, va a estar formado por una chapa. O sea, todo esto va a ser una chapa, ¿no es cierto? Bueno, toda esa chapa va a tener un determinado espesor. O sea, el caño va a ser un caño cuadrado, laminado, ¿no es cierto? Y va a tener sus lados iguales porque es cuadrado y va a estar definido con un espesor con el cual fue fabricado el caño. Yo les voy a mostrar un caso de un caño. Un caño cuadrado sería esto. Es un tubo, es hueco, ustedes lo ven, tiene los lados bien definidos, son iguales, y un espesor, que es el espesor del que yo les hablaba. O sea, ese espesor también está bien definido, siempre va a ser el mismo, o sea, en el caño siempre se va a mantener el mismo espesor. Por ejemplo, este caño en particular tiene lado, vamos a definirle lado A y lado B. Lado A 80 milímetros, lado B 80 milímetros. Por ende, al ser cuadrado van a ser todos los lados iguales. Y el espesor, este espesor de chapa, en este caso particular, va a ser de 1,6 milímetros. ¿Se entiende? O sea, 80 milímetros u 8 centímetros, que sería lo mismo, por 1,6 de espesor de chapa. Entonces, en este caso particular, este caño mediría 80 por 80, 80 por 80 milímetros. Acuérdense siempre, estos son milímetros. Y el espesor, en este caso particular que yo les mostraba recién, es 1,6. También, acuérdense siempre, milímetros. ¿Sí? Bueno, yo les mostré este caño que tiene 80-80. Pero también podemos conseguir un caño más chico o más grande inclusive. En este caso tenemos un 30 por 30, también la chapa es de 1,6, o sea 30 por 30 por 1,6. También les voy a mostrar un caño más chiquito. Este tiene 10 por 10 y en este caso, bueno, ahí no se ve bien porque tiene la rebarba del corte. El espesor de la chapita es de 1,2, o sea es más chico que los anteriores. ¿Qué nos va a determinar eso? Que nosotros podemos llegar a tener diferentes medidas en cuanto a dimensiones y también diferentes medidas en cuanto al espesor. O sea, en cuanto al espesor vamos a poder conseguir caños que tenga 1,2 milímetros, que tenga 1,6, que tenga 2 milímetros y hasta puede llegar a tener 3,2 milímetros, que son caños ya de características para trabajos de mayor resistencia. Que en el taller nuestro lo vamos a utilizar muy poco. O sea, nosotros generalmente vamos a utilizar los caños de espesores bastante chicos. 1,2, 1,6, 2 milímetros ya sería un caso excepcional, pero podríamos llegar a utilizarlo. Bueno, eso sería el caño cuadrado. Después tenemos caños rectangulares. ¿Sí? Caño rectangular, vamos a tener también un lado, otro lado, pero esos lados van a ser desiguales. Lados desiguales, ¿sí? Y vamos a tener un espesor determinado también. Como en el caso del caño cuadrado, en el caño rectangular vamos a tener un espesor determinado. O sea, este espesor lo vamos a tener también en el rectangular, ¿sí? O sea, la única diferencia es que
En este caso los caños, o sea, los lados son diferentes, o sea, tenemos dos lados iguales y dos lados, o sea, dos medidas diferentes. Dos lados iguales y dos desiguales a los anteriores, ¿no es cierto? ¿Se entiende la interpretación? ¿Se interpreta lo que les digo? O sea, dos lados iguales y dos lados desiguales con los anteriores. Entre ellos van a ser iguales, ¿sí? En un caso de eso, acá tenemos un caso de ese caño. Es un caño rectangular, no es cuadrado. Tenemos este lado que es igual a este y este lado es igual a este. Entre ellos, este con este son iguales y este con este son iguales entre ellos. Pero este y este son desiguales a este y a este, ¿sí? Y el espesor se va a seguir respetando como lo indicábamos en la figura del caño cuadrado. O sea, vamos a tener, en este caso particular, este caño es 30 por 40 por 1,6. O sea, 30 por 40 por 1,6. ¿Qué es lo que nos va a indicar eso? Que este lado va a tener 30 milímetros, este lado va a tener 40 milímetros, y el espesor del caño, de la chapa que está hecho el caño, es 1,6 milímetros. También, como los caños cuadrados, vamos a tener diversas medidas, o sea, vamos a tener varias medidas, no solamente vamos a tener esta medida que yo les traje en particular. No tengo otro en este momento para mostrarles, pero también van a tener va a haber diferentes posibilidades de conseguir medidas diferentes. Le quería contar algo. Este caño, con respecto al caño cuadrado, tiene la ventaja de que si lo usamos de esta forma, o sea, la parte más alta en esta posición, el caño tiene mayor resistencia al esfuerzo. O sea, si yo pongo un caño, vamos a dibujarlo acá para que lo entiendan un poquito más claro. Esta es la parte más fina, o sea, estos son los 30 y estos son los 40. Y yo le aplico una fuerza acá, va a resistir más que si yo lo pongo de la otra manera el caño. ¿Sí? O sea, si yo lo pongo así, o sea, pongo los 40 de esta forma y los 30 de esta forma, y le aplico una fuerza, el caño va a ser más fácil de que ceda. O sea que el empuje que nosotros vamos a producir arriba se refleje en que el caño se doble, ¿sí? Entonces siempre lo vamos a tratar de utilizar de esta manera, o sea, con él de esta forma. O sea, aplicamos la fuerza acá arriba, ¿sí? Bueno, ese es un detalle para tener en cuenta. Después vamos a ver caños o tubos estructurales laminados redondos, ¿sí? Redondos. ¿Qué es lo que nos va a indicar que es redondo? Que vamos a tener un diámetro, ¿sí? O sea, esta cara tiene un diámetro que está determinado también, o sea, es una medida que, por ejemplo, en el caso particular de los caños redondos, en este caso particular, el diámetro está dado en pulgadas. Pulgadas lo vamos a definir con estas dos rayitas, es una medida inglesa. Y el espesor está designado en milímetros, o sea, mezclan las dos medidas. ¿Cuál es la idea de esto? No lo tengo definido, pero mezclan las dos medidas, o sea, 1,6 milímetros, y en el caso, por ejemplo, yo les voy a mostrar este caño redondo, es redondo perfecto, ustedes lo ven, también tiene una pared, un espesor, y tiene un diámetro. Ese diámetro, en este caso particular, es de 1 pulgada. O sea que en este caso, este diámetro va a ser igual a 1 pulgada. ¿Sí? Y el espesor está dado en milímetros, 1,6 milímetros. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno, estos serían tubos redondos, tubos estructurales redondos, laminados redondos. Y después tenemos los tubos estructurales o caños estructurales laminados especiales. ¿Qué quiere decir que son especiales? Que no tienen medidas ni formas definidas. De hecho, ya acá les dibujé, le hice un dibujito. Este es medianamente un óvalo. Y este es un caño que se utiliza sobre todo en barandas de escalera, por ejemplo.
Acá lo ven, tiene la forma más o menos que yo le dibujé allá, ¿sí? O sea, no tiene una forma definida, o sea, no tenemos un parámetro como para tomar en cuenta, ¿sí? Entonces esos son caños, lo definimos con caños especiales. ¿Estamos de acuerdo? Después les quería también acotar un poquito que en los caños que yo les iba comentando, por ejemplo, yo les mostré siempre el 1,6 porque fue el caño que yo traje como ejemplo. Pero tenemos caños, por ejemplo, cuadrados, rectangulares o redondos, que tienen mucha pared. O sea, son cuadrados, ustedes ven, tienen la particularidad que no terminan en ángulo recto, son redondeados, lo cual los hace más resistentes. O sea, tienen una pared bastante más considerable que los caños que yo les mostré recién, ¿ves? Ustedes lo ven acá, es mucho más grueso. Estos caños se utilizan en casos muy especiales, o sea, en un caso de un trabajo que tenga que tener mucha resistencia al esfuerzo. O sea, es difícil que nosotros los podamos llegar a utilizar en el aula taller, o sea, en nuestro taller en la escuela. O sea, eso sería referente a tubos estructurales laminados. Después por ahí ustedes van a encontrarse con algún caso que vean algún caño redondo de mucha pared, de buena pared. O sea, que se los llama caños de uso mecánico. Los caños de uso mecánico son caños, acá se los dibujé bastante gordito, son caños que esta medida se toma en pulgadas también. O sea, este diámetro está dado en pulgadas, ¿sí? Y la pared, o sea, el espesor, está dado en milímetros. 2M, milímetros. O sea, son caños que podemos llegar a utilizar o ver, sobre todo en un eje, por ejemplo, si un día se les ocurriera hacer un acopladito de 2 ruedas, lo que ustedes requieran. Ese caño de uso mecánico, caños de uso mecánico, se lo va a utilizar en esos casos. O sea, podemos trabajar con estos caños, por ejemplo, si necesitaríamos hacer un eje, nosotros vamos a utilizar un caño, acá le pondríamos la masa para la rueda con los tornillos, ¿sí? Acá lo podríamos mecanizar con un torno, por ejemplo, para dejarlo perfecto, porque siempre tiene este frente tiene que estar perfecto, lo mismo que este otro, ¿sí? Ahí deberíamos trabajarlo con un torno, no podríamos simplemente agarrar una moladora y cortar, o una sensitiva, que es otra herramienta de corte. Tendríamos que hacer un trabajo perfecto. Arrimamos a la masa y soldamos. Después cuando arrimamos bien la masa acá, esta sería la masa con los tornillos, acá iría la rueda, acá tendríamos que soldar bien toda la vuelta, ¿sí? Que en alguna oportunidad lo podemos llegar a hacer en el taller, siempre y cuando alguno tenga la necesidad de hacer este trabajo. No es muy normal que lo hagamos, lo que no quita que no lo podamos llegar a hacer. Bueno, esto sería relativamente lo que es caños o tubos estructurales. En otro video les voy a mostrar lo que son planchuelas, ángulos, hierro test, y que también lo vamos a utilizar en nuestro taller. Y después, con toda la combinación de estas cosas, de estos materiales que yo les mostré ahora y los materiales que yo les voy a mostrar después, vamos a poder lograr hacer una reja, por ejemplo, un portón, todo lo que se les ocurra en la parte de herrería. Así que espero que les haya gustado el video, que lo hayan entendido. Cualquier consulta, ya saben, me lo hacen llegar. Nos vemos.